Muy buenas tardes, estimados y fieles seguidores de este su programa jurídico, El Defensor del Derecho. De antemano, quisiera expresarles mi más sincero agradecimiento por permitirme acompañarlos en esta cuarentena, en este aislamiento, pero un aislamiento productivo. En ese sentido les habla el abogado Jackson Rodríguez y en la senda que hemos trazado, vale la pena destacar de que, como siempre, acompañando a las personas que como sociedad nos hemos visto envueltas en esta grave situación sanitaria que atraviesa no solamente nuestro territorio nacional, sino a nivel mundial. En ese sentido, pues vale la pena apreciar aquí acompañándolos con la luz de la esperanza que siempre irradia dentro de nuestros corazones. Ahora bien, dentro del panorama en el que estamos próximos a atravesar, vemos cómo el gobierno nacional, casi que de manera improvisada, ha desplegado pues las medidas, digo improvisada, en consideración a que yo creo que ninguno de los ciudadanos o de los habitantes de ese territorio concebían en el pensamiento el hecho de que nos fuéramos a ver afectados con una afectación de tal entidad que permite sembrar esa zozobra y ese temor de que pueda pasar como en otros países ocurrido, Italia, Estados Unidos y muchos más, pero dentro de su panorama visual y científico del gobierno ha adelantado diversas gestiones para poder mitigar y conjurar los nefastos efectos económicos, sociales, ecológicos y sanitarios que implica precisamente esta pandemia, ¿sí? En ese sentido, mi deber es informarlos y orientarlos e ilustrarlos respecto de la normatividad que en este momento tenemos a nuestro favor como ciudadanos, como empresarios, como trabajadores, con el fin de poder acomodarnos y adaptarnos a esta nueva problemática, ¿sí? En ese sentido, vemos que dentro de esa amalgama de normas, las cuales ya se están siendo sometidas al control automático de constitucionalidad que reside precisamente en la guardiana de la Constitución, es decir, la Corte Constitucional. Entonces vamos a hacer un recorrido para que me acompañe y pueda yo ilustrarlos de una forma rápida y breve de cara a los decretos que han sido emitidos. Gracias. Nosotros tenemos, como ustedes bien saben, el decreto legislativo, si tienen papel y lápiz, anoten, el decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social en todo el territorio nacional. A partir de ese decreto se empezaron a emitir diversa normativa tendiente a mitigar los daños causados con ocasión del coronavirus, ¿sí? Tenemos el decreto legislativo número 434 del 19 de marzo de 2020, en la cual se otorgan unos plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil y demás registros que contengan el registro único empresarial y social. Ahí tenemos buenas noticias para nuestros comerciantes que nos dan un plazo extra y no incurrir en multas ni mucho menos. Asimismo, se ha emitido el decreto legislativo 438 del 19 de marzo de 2020, en la cual se establece, atención, exenciones transitorias del IVA para ciertos productos médicos y clínicos, así como la ampliación de los plazos del régimen tributario especial. Asimismo, el decreto legislativo 439 del 20 de marzo de 2020 habla sobre la suspensión del desembarque portuario, valga destacar,
con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea, ¿sí? Asimismo, encontramos el decreto legislativo número 440 del 20 de marzo de 2020, en la que se toman en cuenta unas medidas de urgencia tendiente y aplicables al tema de la contratación estatal, ¿sí? Asimismo, tenemos el decreto legislativo 441, en el que nos permite, regula el acceso de agua potable en situación de emergencia sanitaria, ¿sí? Asimismo, se crea a través del decreto 444 del 21 de marzo el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME para atender las necesidades en materia de salud por parte de las IPS, de las entidades prestadoras de ese gran servicio. Asimismo, el decreto legislativo 458 habla sobre las transferencias monetarias de los programas Atención de Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. Asimismo, el decreto 460 habla sobre garantizar medidas para garantizar la prestación del servicio de las comisarías de familia, tantos asuntos que ventilamos a través de esas instancias administrativas. Asimismo, el decreto legislativo 461 autoriza, y muy importante, a los mandatarios locales, a los alcaldes, a los gobernadores, para que reorienten y reduzcan las tarifas de impuestos territoriales en el marco del estado de emergencia. Entonces establecemos ahí unas medidas como para tratar de mitigar y de conjurar ese daño causado con esta crisis económica que estamos atravesando. Asimismo, el decreto legislativo 464, en el que se declaran como servicios públicos especiales los servicios de las telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión, televisión y los servicios postales, ¿sí? Asimismo, el decreto 467 para la comunidad educativa habla de unos auxilios educativos para acceder a unos descuentos ante el ICETEX. Asimismo, tenemos el decreto 468, en el que se autorizan nuevas operaciones de crédito en Findeter y en Bancoldex. Asimismo, más que todo para el tema de los operadores de la justicia, el decreto 469, en el que se establece la facultad y potestad que tiene la Corte Constitucional a fin de levantar los términos de suspensión que fueron previstos por el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, el decreto 470 establece las medidas para las autoridades municipales y territoriales para garantizar la alimentación en los establecimientos educativos, en los programas de preescolar, básica y media. Asimismo, el decreto 475 nos habla de unos nuevos impuestos. Claro que para el caso aquí no sé qué le pasó a nuestro señor presidente, pero habla sobre un nuevo impuesto de estampilla Procultura. Ahí en ese decreto se establecen las entidades y las personas naturales o jurídicas que deben acudir al pago de ese tributo. Asimismo, el decreto legislativo 476 establece medidas tendientes a garantizar mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID. Ya era hora. Asimismo, el decreto 482 se crea de manera transitoria, aunque debería ser permanente, el Centro de Logística y Transporte en estos tiempos de crisis para garantizar ese desplazamiento pero en condiciones que permitan garantizar el derecho a la salud. Asimismo, muy importante para nuestros campesinos, los trabajadores del campo, el decreto 486, que nos indica los incentivos económicos
para los trabajadores y productores del campo, que en esencia ese es el futuro de nuestra nación, dedicarnos a la producción de alimentos y artículos de primera necesidad. Asimismo, muy importante para los trabajadores que se encuentran al amparo de un contrato de trabajo, el decreto 488 nos habla de cuáles son los empleados que pueden retirar sus cesantías, que en ese tema próximamente, en el próximo interactivo, procederé a su detalle y su estudio. Asimismo, tenemos el decreto 482 para garantizar el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, para garantizar el capital de las entidades financieras. Eso es muy importante, ¿sí? Asimismo, se adoptan medidas de contratación estatal a través del decreto 499 para que los municipios, los ordenadores del gasto municipales o territoriales puedan adquirir dispositivos médicos con el fin de atender la presente emergencia. Asimismo, el decreto 500 de la misma calenda habla de las ARL y las facultades que deben tener para orientar la prevención y tratamiento del COVID. Y se crea una ARL de naturaleza pública, ¿sí? Tenemos el decreto 507, que es importante y que va a tener mayor trascendencia en el futuro, las medidas para garantizar productos de primera necesidad. Esperamos que no se llegue un desenlace de esos. Asimismo, tenemos en cuenta que pese a la extenuante labor legislativa de nuestro primer mandatario, se avisoran diversas falencias que debemos nosotros tener en cuenta. Se echa de menos básicamente unas medidas que considero yo que permitan el desarrollo científico en todo su orden, tanto en la academia, en la ciencia, en la tecnología, no solamente herramientas de comunicación, sino hacer uso de otras alternativas, ya sean alternativas robóticas que puedan de pronto facilitar en estos tiempos de crisis, y los que puedan venir el orden institucional y social que tenemos, ¿sí? Asimismo, debería hacerse énfasis en que este tipo de contingencias van a ser de mayor trascendencia con el paso de los años, y nosotros, no como nación, como Estado, no podemos permanecer a la deriva de otros países. Por ello yo considero que debería crearse un banco de ideas compuestas por profesionales y personas de élite que puedan implementar mecanismos e ideas que se puedan llevar a cabo para mejorar nuestra vida e ir evolucionando y adaptarnos a lo que para estar mejor preparados para las vacas flacas, como dicen. Asimismo, orientar la educación temprana en materia de solidaridad para con sus pares, de poder determinar un mejor ser humano a futuro que pueda estar mejor preparado para las contingencias y emergencias que de cualquier índole puedan presentarse. Asimismo, deben crearse unos resguardos científicamente preparados para la gente que habita en la calle. No podemos dejar que ese conglomerado social quede a la deriva a merced de nuestro egoísmo e indiferencia. Por eso yo les invito a que dentro de su confinamiento en esta cuarentena puedan desarrollar algún tipo de idea con el cual ustedes puedan colaborar. De mi parte, todo lo que tienen que saber de mí está en la descripción de este video.
muy agradecido por haberlos acompañado a esta hora y recuerden no perder la esperanza que los milagros existen. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Hasta luego.